nosotros ayudamos en el tema de mantenimiento, de instalación, de puesta en marcha, de capacitación, como Tech Design. Entonces, les invitamos a participar de este seminario, no se pierdan, crecen hasta el final, que va a haber algunas propuestas, algunas ofertas, unas sorpresas que nos va a ayudar Romy. Si tienen consultas, pueden escribirnos al chat. Al final de la presentación se va a abrir una conversación, pueden hacer preguntas activando sus micrófonos. Por lo pronto, manténganlos en silencio. Si hay preguntas, pueden levantar la mano y Fabio o Fernando nos van a ayudar con las respuestas. Bienvenidos a todos y saludos. Fabio. Saludo, Andrés. Muchas gracias una vez más. Voy a empezar la presentación. Después, al medio de la presentación, cuando miramos la parte técnica un poquito más a fondo, cuando podemos mirar los ganos que vamos a tener, la tecnología y todo, voy a pasar la palabra para Fernando, que es nuestro maestro acá de la parte de ingeniería, de aplicación de la máquina, del producto y todo, ¿sí? Entonces voy a hablar un poquito, no sé si todos conocen Romy muy bien o no, pero Romy es una empresa de 90 años. Empezamos acá en Santa Bárbara, que es la ciudad donde nos quedamos, que se queda al interior de São Paulo, como 150 kilómetros de São Paulo, y hacemos lo que hacemos hace 90 años. Hoy, lo más importante que hacemos acá son máquinas, herramientas, pero hay también otros departamentos donde trabajamos como fundición, como también máquinas de plástico y también una máquina que llamamos de Burkhardt en Alemania. Vamos a hablar de todo. Seguimos. Un ratito. Sí, acá. Acá una idea de la línea del tiempo de Romy. Empezamos en 1930, un taller pequeñito donde hacía reparaciones en coches. ¿Sí? Empezó así. El fundador de Romy, el comendador Américo Emilio Romy, hacía reparos en los coches, pero tenía una visión muy amplia, muy adelantada, donde siempre miraba la necesidad de las personas y hacía alguna cosa para buscar proveer productos, proveer servicios para dejar las personas bien. Entonces empezó con un taller de autos, de coches. En el 1941 empezamos a fabricar el primer torno convencional de la marca Romy. Siempre diciendo, la empresa siempre miró muy adelante y por eso que tiene 90 años. Entonces podemos mirar el inicio de 1944, se empezó las exportaciones. 48 es la primera empresa en Brasil a ensamblar un tractor acá en Brasil. 1956, el primer auto ensamblado en Latinoamérica, en Brasil. El 57, tenemos una acción más para la ciudad, una acción cultural, donde tenemos una fundación que asiste a las personas de una baja renta, donde asistimos con educación, con alimentación y todo. 1972 empezamos con la línea plástica, inyectoras, y así seguimos hasta hoy. Aquí un poquito más adelante en la historia, 1990, construimos la planta donde es nuestra ensamblaje de máquinas de alta tecnología, donde estoy hablando en un galpón, una planta, donde tiene 24,000 metros cuadrados, totalmente climatizado. Entonces, mira, todas las máquinas CNC de Romy, de medio pequeño porte, son ensambladas en un ambiente totalmente controlado, donde vas a tener una calidad altísima para los productos, donde vas a tener un proceso muy
muy bueno y muy específico para hacer la ensamblaje de las máquinas, ¿sí? Y empezamos esta planta en 1990, para que ustedes tengan en cuenta que estamos hablando son 30 años. Ya hacemos las máquinas CNC en una planta totalmente climatizada hace 30 años. No empezamos hasta 5 años, no. Tenemos 30 años en la planta climatizada, pero hacemos máquinas hace mucho, mucho tiempo. Y acá una evolución natural. 2011, Romy adquirió una empresa en Alemania que se llama Burkhard Weber, que es una empresa de altísima tecnología, pero hacen máquinas muy grandes para proyectos muy específicos, muy complejos, y tenemos esta empresa hoy sobre Home, ¿sí? Acá el showroom, donde hacemos los entrenamientos en Brasil, donde podemos hacer la presentación de toda la línea, acá hablando un poquito más de todo. 2017, donde lanzamos la máquina que llamamos de Hybrid. Es la máquina con 5 ejes que tiene adición de material. Entonces, pensamos, es una máquina donde vas a sacar virutas, pero también vas a poner material. Es posible depositar material, estamos hablando de metal. Y así tenemos una máquina para hacer los dos. Normalmente aplicable para piezas con valor alto, que usted va a tener, que no necesita ser una pieza grande más una vez. No, vas a poner material solo en un punto y así mecanizar solo este punto y tener la pieza nueva una vez más. Los centros de mecanizado, los centros de torneado nuevo que vamos a hablar ahora, que es el torno fresador de la línea GL. Acá podemos mirar un poquito de la línea del tiempo de Romy. Acá, presentando a ustedes, no sé si todos conocen, pero Romy exportamos desde 1944 y Sudamérica es muy importante para nosotros, tanto que tenemos representantes, distribuidores que sean en todos los países de Sudamérica: Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay, Perú, Ecuador, Colombia, Venezuela. Tenemos en Costa Rica, tenemos una subsidiaria, una sucursal en México, tenemos una otra sucursal muy grande en Estados Unidos. También tenemos sucursales en toda Europa, para que ustedes tengan en cuenta cómo es importante la exportación para Romy, y también estamos exportando tecnología acá de Sudamérica, no solo de Brasil, pero de Sudamérica. Es importante para nosotros decir eso. Como dijo a ustedes, 90 años de historia, 90 años construyendo una historia muy sólida, con mucho trabajo, mucha dedicación. Y acá voy a poner un video para ustedes, que ustedes puedan mirar un poquito cómo es Romy hoy. Es un video que vas a mostrar un poquito de Romy, vas a presentar un poquito de lo que es Romy hoy. Solo un ratito, por favor.
Regreso diciendo, una vez más, es un gusto para presentar a ustedes lo que es Romi. Ahora diciendo un poquito más de la empresa, Romi también hoy tiene como 1.800 empleados, tenemos la capacidad de hacer hasta 3.600 máquinas al año, con la máxima tecnología que ustedes pueden mirar, ¿sí? Seguindo la presentación. Entonces, los tres rubros que trabajamos hoy. Máquinas Romi, donde tenemos las máquinas de herramienta, tenemos las máquinas de plástico. Máquinas BWB, que llamamos, que es Burkhardt Weber, que son las máquinas de Alemania, donde hacemos pocas máquinas. Cuando digo poca, estamos hablando 30, 40 máquinas al año, pero son proyectos listos, que llamamos de turnkey, donde se empieza es presentado una pieza y hacemos todo hasta llegar a la pieza lista al final del proceso, ¿sí? Pero son proyectos grandísimos con una inversión también muy alta. Y también tenemos un rubro muy importante acá, que es la fundición y también mecanizado de piezas, por ejemplo, para el rubro automotriz, para el rubro de tractores, buses, camiones y todo, piezas pesadas de hierro gris, donde hacemos la fundición, que es de altísima calidad, pero también hacemos el mecanizado para estas piezas. Acá hablando un poquito de las líneas de máquina Romi, vamos a hablar más al fondo la línea GL, que es el torno fresador, pero me gustaría presentar toda la línea para ustedes también. La línea de centros de mecanizado vertical, donde tenemos máquinas que se empiezan en las 600 con recorridos de X de 600 milímetros hasta la máquina más grande, que tenemos 3.000 milímetros de X, para tener en cuenta como la gama de máquinas es grandísima, ¿sí? Son máquinas que tienen amplio portafolio, las mejores soluciones de mecanizado para cualquier pieza, tecnología de punta, donde vas a tener el costo-beneficio buenísimo. No es la máquina más barata, pero es una máquina con el precio, pero lo que vas a tener de tecnología en la máquina, lo que vas a tener de calidad para trabajar, para mecanizar sus piezas, que es fantástico, es buenísimo. ¿Por qué? Porque vas a tener el costo-beneficio muy, muy amplio. Son máquinas robustas, son máquinas con una versatilidad grandísima y son máquinas con una precisión también muy, muy, muy cerrada. Lo que acabo de decir a ustedes, que tenemos una planta con 24.000 metros, totalmente climatizada para ofrecer a ustedes precisión, para ofrecer a ustedes calidad. Son equipos fáciles y muy seguros de aprender, de enseñar, pero también de trabajar con las máquinas, ¿sí? Además, tenemos los centros de mecanizado horizontal, tenemos tornos verticales de grande porte, tenemos tornos horizontales de grande porte, pequeño y medio porte. Seguimos un poquito. Acá también la línea de plástico, donde tenemos inyectoras y sopladoras, toda la línea de la más chica, 100, 150, hasta la más grande, 1.200 toneladas. Es una máquina gigante, donde puedes hacer inyecciones grandísimas también, pero con bajo costo, con baja utilización de energía, que es un costo muy alto para quien tiene una inyectora, y también puedes hacer las piezas más distintas posibles, ¿ok? Pasando un poquito también por las máquinas que hacemos de inyectoras. Acá un poquito de la fundición, hacemos piezas hasta 15 toneladas para el rubro de eólico que llamamos acá, para el rubro de producción de alta producción, y también para las máquinas de Romi, donde hacemos toda la fundición, bases, las bancadas, que llamamos las carcasas, de todo. Hacemos la fundición acá en Brasil,
para nuestras máquinas, que puedo decir a ustedes que hay competencia de máquinas Romy, que hoy, por la calidad que tenemos en la fundición de hierro gris, solicitan las bancadas hechas por Romy. No el mecanizado, pero mira, tiene acá un plano, por favor, hace la fundición de la bancada para mi empresa, que son competencia de Romy hoy, y también ensamblan máquinas acá en Brasil. Como es importante decir este tema. Acá, presentando a ustedes que tenemos una planta que es en Alemania, en Rüttling, que hacen máquinas hace más tiempo que Romy, 1888. Entonces estamos hablando en muchos años, 120 años, más de 120 años. Y compramos esta empresa en Alemania hace algunos años porque hoy tenemos una facilidad muy grande de hacer una interfaz, un intercambio que llamamos acá, de tecnología. Ellos buscan tecnología porque sus máquinas son de altísima calidad, lo que llamamos de high premium, pero también desarrollan tecnología y buscamos la tecnología y ponemos toda esta tecnología que están desarrollando en Alemania, ponemos en las máquinas acá, en los proyectos acá, y hacemos todo por eso tenemos la tecnología más alta que posible. Entonces, son soluciones especiales de manufactura para las máquinas BW, proyectos personalizados y aplicaciones de alta precisión y calidad también. Un poquito más, ahora llegamos a la nueva línea GL, que es un torno fresador. Es una máquina de altísima tecnología y calidad y productividad y todo, pero ahora llamo a nuestro maestro de aplicación, que se llama Fernando, es ingeniero en Romy, hace mucho tiempo estás involucrado con todos los procesos desde cuando se empezó a pensar en la máquina hasta ahora la aplicación final y los clientes que ya están utilizando hace 2, 3 años la máquina. Fernando, por favor, te llamo para seguir con la presentación. Muchas gracias a todos. Volvemos al final para hablarnos un poquito más. Un saludo a todos, buenos días, buenas tardes acá desde Brasil. Soy Fernando Carvalho, ingeniero de ventas acá desde Romy, Brasil. Me dedico ahí hasta a los últimos 14 años en los departamentos de ingeniería de ventas y aplicación acá de Romy, de la planta de Romy en la ciudad de Santa Bárbara, estado de São Paulo. Y bueno, voy a tomar ahí la continuidad de la presentación técnica, de los datos técnicos de nuestro centro de torneado, nuestro torno fresador de la línea GL. ¿Sí? Esta máquina Romy he lanzado a línea GL, la primera versión de la línea GL en año de 2008, ¿sí? Donde Romy ha lanzado en mercado este modelo de máquina. Y bueno, por la línea de tiempo hubo algunas actualizaciones y ahí este año, en año 2019, exactamente un año atrás, Romy ha lanzado la cuarta generación de esta máquina, es decir, que ya está en la cuarta generación de este proyecto, que nada más es que es un torno fresador, una máquina que disponibiliza la posibilidad de hacer torneados de piezas y igualmente tiene recursos para hacer fresados, perforaciones, tanto en la parte axial, es decir, en la cara de la pieza, cuanto en la parte radial. O sea, es una máquina como si fuera multitarefa. Un sistema que es posible tornear y fresar en la misma máquina. Entonces, de esta forma, el proceso se queda más corto, no hay la necesidad de sacar la pieza del torno para poner un centro de mecanizado, para hacer una operación auxiliar, una operación complementar, ¿sí? Entonces, se queda de forma más corto todo el proceso de la productividad de la pieza. A máquina, como disse para vocês, foi lançada no ano passado, 2019. Estamos aí completando um pouco mais de um ano de lançamento oficial, de lançamento global da máquina. E no dia de hoje já temos puesto em marcha este modelo de máquina em praticamente todas as nossas sucursales. É decir, que temos máquina em mercado europeu, mercado americano, sul-americano, acá em Brasil, igual em América Central, em México, onde temos uma outra sucursal. Então, é uma máquina que está sendo muitíssimo bien acepta en el mercado
por conta de sua qualidade, rigidez e possibilidade de acabado superficial de las peças, sim? Por hora, vamos a passar um vídeo curto, rápido de introdução, um vídeo comercial dessa máquina. Creio que aqui Fábio já está preparando para começar. Ok, entonces un video curto para dar una introducción de la máquina línea GL. Tenemos para este modelo de máquina 4 tamanhos diferentes, desde máquinas de pequeño porte, pequeño médio porte, que es la línea GL 250 y GL 300, hasta las máquinas aí que clasificamos como máquinas un poco más grandes, más pesadas, que GL 350 y 450. Entonces, essa nomenclatura de la línea ROMI GL, isso é o máximo diâmetro possível de ser torneado, ¿sí? Entonces, aí é dizer que 250, 300, 350 e 450 milímetros máximo diâmetro torneado, ¿sí? As máquinas possuem um design moderno. O projeto de design dessa máquina foi feito por um estúdio chamado OLEA, é um estúdio especializado em design de equipos industriales, y la idea es mostrar por el design exterior la fuerza de la máquina, una máquina grande, imponente, la misma fuerza mecánica que tiene la máquina, la idea es para pasar eso de forma también visual, ¿sí? Y son máquinas construidas en un concepto modular, es decir, que la línea pequeña, GL 250 y 300, poseen la misma plataforma de banca. Igualmente, a linha mais grande, GL 350 e 450, possuem a mesma plataforma de banca, solamente cambiando os recorridos de X e possibilidade de subsídios. Então, para todas as máquinas, desde a mais pequena, 250 hasta a 450, temos disponível 4 tipos de configurações diferentes.
que es decir, que tenemos desde la línea GL250, que es un modelo solamente para torneado, GL250M sería la máquina, un centro de torneado con posibilidad de herramienta motorizada, o sea, es decir, un torno fresador, donde es posible tornear y hacer fresamiento, hacer mecanizados, operaciones de mecanizados. Pero la línea GL250i, además de tener herramientas motorizadas, también la máquina lleva el eje I, o sea, para hacer operaciones más complejas, piezas más complejas, operaciones, por ejemplo, al medio de un eje o al medio de una pieza, es posible deslocar, mover la herramienta desde el centro de la pieza para hacer un mecanizado o un perforado, ¿sí? Entonces tenemos, además de herramienta motorizada, también la versión con eje I. Y también la versión S, que sería una versión con subusillo, o sea, la máquina con dos usillos. A pensar, a ver una versión, una operación específica donde hay que tornear los dos lados de la pieza. Tiene un taco cortado que necesita tornear las dos caras. En un procedimiento normal, habría que hacer la fase 10, que llamamos la primera fase de la pieza, parar la máquina, girar la pieza de forma manual para tornear la segunda operación, la segunda fase, la segunda cara. Las máquinas equipadas con la versión S tienen doble auxilio, donde la transferencia de auxilio es hecha de forma automática. De esa forma, el operador carga el taco, el blanque bruto en la máquina para la primera operación y la máquina solamente para de trabajar cuando las dos caras estiverem listas. Hace la transferencia automática para mecanización, para el torneado de la fase 20. ¿Ok? Entonces, este tipo de configuración, esses 4 tipos de configuración estão disponíveis para toda a linha de máquina, desde os modelos mais pequenos hasta os modelos mais grandes. Essas máquinas são equipadas com torretas de 12 posições, es decir, que se puede posicionar hasta 12 herramientas en la torreta, siendo versión BDI para as máquinas com versão M, GL250M, por exemplo, que solamente tem herramienta motorizada sem ERI, leva uma torreta com disco BDI. E para a versão I e S, leva o modelo de torreta BMT. Ok? El subusilio, donde podemos acompanhar aí a versão GL250S, o cabeçal duplo built-in, tem a configuração ASA A25, que é la mesma configuración disponible para todas las versiones. Y todas las máquinas con subusilio siempre va a ser ASA A25. ¿Ok? La configuración técnica de la versión GL 300 permanece muy semelhante. Tenemos ahí la versión solamente GL 300, 300M y S, com as opções aí de torreta BDI ou BMT, quando a máquina leva a ferramenta motorizada. Igualmente, cabeçal duplo built-in ASA 26. E para as duas máquinas de versão mais grande, as máquinas de versão pesadas, que é GL350 e 450, igualmente temos as mesmas versões MI e S, com torreta acionada BMT, ¿sí? Y con un largo entre puntas un poco más grande, 1200 milímetros. Las dos máquinas más chicas, 250 y 300, entre puntas llevan 600 milímetros. La versión de máquina pesada, 350, 450, con la capacidad de torneado entre puntas de hasta 1200 milímetros. Muy bien. Es estándar para esse tipo de modelo, para este modelo de máquina, sea uma máquina mais sencilla com solamente um auxílio, ou seja a máquina mais completa com 2 auxílios, o cabeçal da máquina é um sistema built-in, é uma nova tecnologia. Em outras palavras, a máquina não tem motor, diferentemente de alguns outros conceitos de máquinas e ferramentas. Não há um motor e uma cinta de goma que toca a revolução do auxílio. Em esta tecnologia, o auxílio é ensamblado ao envolto do auxílio da máquina. O motor é ensamblado ao envolto do auxílio da máquina. Então, em esta foto é possível mirar a parte de estator, a parte de rotor, que são a parte elétrica do motor, do auxílio, hecha envolto do próprio sistema do mecanismo. E as vantagens
Para eso son aceleración más rápida del lucidio, ¿sí? Tiene más energía disponible, mayor eficiencia, no hay pérdidas relacionadas a la transmisión a través de polillas o correa. Todavía la precisión de posicionamiento es mejor porque tiene menos elementos de fixación en todo el conjunto. Esse tipo de auxílio já leva como estándar encoder directo, ou seja, o encoder, contador de posição do auxílio, principalmente para as máquinas com torreta M, que trabalham com ferramenta motorizada, tem um sistema de encoder diretamente acoplado ao auxílio, que vai trazer mais precisão em los posicionamentos, ok? É um auxílio hecho por Romi, ensamblado acá em Romi. Romi solamente tiene un proveedor de la parte eléctrica, que sería el rotor y el estator, pero la caja fundida, el mecanizado y la ensamblaje de todo el conjunto de sistema built-in es hecho y ensamblado acá en Romi. ¿Okay? Entonces, es un ítem de altísima calidad y tecnología agregado a este proyecto de máquina. Y una vez más diciendo que os dois subsídios, principal e subsídio para as máquinas conversão S, são sistema built-in, ok? Uma das vantagens do sistema built-in é oferecer maior potência mesmo em regime contínuo. Então, sempre que se analisa uma curva de potência, seja de máquinas ROM, seja de la competência, sempre há que distinguir se as informações passadas são em trabalho contínuo ou intermitente. Por vezes, em modo intermitente, a máquina tem muitíssima potência, muitíssimo torque, pero técnicamente há uma limitação de trabalho, de regime de trabalho, para que se trabalhe em la dicha condição em determinada fração de tempo, ¿sí? Entonces, acá ROM apresenta as informações sempre de forma contínua, é decir, que quando a máquina está trabalhando consumindo essa potência, não há limite, a máquina se pode trabalhar 24/7 em esta condição, sem demais problema e sem perca de potência mientras el trabalho. ¿Sí? Entonces, ahí es decir que para a linha RL 450, temos como 30 kW de potência, 25 kW de potência para a RL 350, como 18 kW para a linha RL 300 e cerca de 13 kW para a linha RL 250, que é mais chica. ¿Sí? E o benefício principal, maior potência é igual a maior capacidade de remover virutas. Es decir, hacer la pieza en menos tiempo, ganar más plata, la pieza se quedar más barata, sin menos tiempo de proceso para la producción. Igualmente con una buena fuerza de avance de los ejes. Entonces ahí mirar como 7.000 newtons para eje X y 12.500 newtons para eje Z de las líneas pequeñas y 12.500 newtons para X y 14.000 newtons para eje Z para las máquinas de la linha mais pesada, 350 e 450, ok? Uma outra diferença, um outro câmbio de projeto muito importante, essas máquinas são equipadas com cabeçal móvel, que chamamos aí de contrapunta, servoacionado, ok? Então, não é um sistema hidráulico, não é um sistema pneumático, é um sistema servoacionado. Há um motor, um servomotor, um fuso de bolas, e o corpo del contrapunto é ensamblado sobre guias lineares, onde hace o desplazamento completo del conjunto, ok? Então, assim como algumas máquinas de la competência que avança solamente um mango hidráulico ou um mango pneumático e o operador há que mover a base del contrapunto hasta a la posição desejada, este problema não passa com este tipo de encabeçal. Esse dispositivo é completamente programável, é decir, que por programação é possível insertar comandos dentro do programa do cliente para fazer esse desplazamento e fazer a fijação da peça. Por ser programável e por ter um design compacto e com possibilidade de desplazamento, é possível, inclusive, insertar ao processo de trabalho operações para sacar o contrapunto da peça para fazer algum torno, algum careado, por exemplo, ou uma operação de perfurado e mecanizado em la cara da peça e depois volver o contrapunto para a fijação. Ou seja,
hacer cambios en el proceso en situaciones de necesidad o no de utilización del contrapunto. Hay un video rápido acá de demostración que vamos a pasar para tener una idea más clara de las posibilidades. Entonces, este contrapunto es programable, hay una pantalla específica para hacer un setup, un ajuste inicial. En esta pantalla es posible identificar y definir la fuerza de trabajo necesaria para fijar la pieza, acuerdo el largo de la pieza y el peso de la pieza. Entonces, por programación, mientras la máquina esté trabajando de forma automática, es posible hacer el avance del contrapunto. Entonces, mire que toda la base del conjunto avanza de forma continua. En dicho momento, la máquina está imprimiendo la fuerza programada en la pantalla especial. Ahí se regresa el contrapunto para que se quede libre la cara de la pieza para hacer una operación específica, por ejemplo, y después vuelve a trabajar con la fijación. Muy bien, ahí también tiene una fuerza de apriete, una fuerza de trabajo muy elevada que para garantizar ahí la seguridad de fijación mientras el trabajo. Incluso esa fuerza elevada que tiene ahí para ese sistema de fijación es muy útil para operaciones específicas, por ejemplo, cuando se trabaja con contrapunto de arrastre, operaciones que no se fija la pieza en plato, por ejemplo, solamente fija entre puntos, punto y punto de arrastre. Entonces hay que tener una fuerza elevada para que se pueda rotacionar la pieza y vencer la fuerza de corte mientras la operación. Entonces está completamente hábil ese sistema para ese tipo de trabajo. Okay. Además del contrapunto, todos los demás ejes de la máquina son ensamblados con guías lineares de rodillos. O sea, no son guías lineares de esferas, son guías lineares de rodillos, tanto para los ejes X, Z y el contrapunto. Los rodillos tienen una capacidad de carga dinámica estática más grande que las bolas, porque la área de contacto es mayor. Así se puede distribuir de forma más uniforme el peso de los conjuntos y los esfuerzos del mecanizado mientras la operación de trabajo de la pieza. ¿Ok? Ok, aquí también, hablando de la estructura de la máquina, tenemos una foto de cómo es la base monobloque. Como ya adelantado para ustedes, la máquina es ensamblada en un concepto modular. Entonces, tenemos dos tipos de base. Una base monobloco para las máquinas pequeñas, que sería la RL250 y 300, y una base monobloque un poco más grande para la línea RL350 y 450. Entonces es importante destacar acá la distancia de las guías lineares donde son ensamblados el eje Z. Tenemos ahí para RL250 y 300 como 400 milímetros de distancia de distância entre as guias del eje Z. Isso garantiza uma maior estabilidade de trabalho mientras o processo. Então, a pensar em um triângulo que seria a base do eje Z com a altura da torreta e o centro de lucidio, temos a base desse triângulo é mais ancha. Então, para ter mais conforto, mais estabilidade, mais precisão, uma base rígida, a banca de la máquina es una pieza única. Entonces, para absorber vibración, la máquina, por supuesto, es ensamblada con tres partes principales: banca fundida, base monobloque, base de lucidio y la mesa de la torreta, que sería el eje Z. Entonces, toda la base de la máquina, la banca, es una única pieza única. E aí, como opcional, as máquinas de versão I e de versão S levam o RY, para operações mais complexas de mecanizado, de fresamento.
¿ok? Es importante decir que la ROMI tiene esa versión con RI para todas las versiones, desde la máquina más pequeña, RL250, hasta la más grande, RL450, para atender aí todas as necessidades, tendo uma máquina complexa, uma máquina multitarefa que alcance todas as necessidades de trabalho, desde peças pequenas hasta peças mais grandes. Diferentemente de algumas outras máquinas da competência, o RI que ROMI utiliza para esta máquina não é um R dedicado solamente para o RI. Aí temos uma composição do RXB com RXA e o movimento combinado, o movimento interpolado desses dois R's se cria um R virtual I. Então, esse conceito se queda mais enxuto, se queda mais pequeno a composição mecânica do sistema e mantém uma base aí que chamamos de RXB, uma base recta ao fundo para apoiar, para que tenha um melhor apoio do peso do sistema, do conjunto, por la banca fundida da máquina. ¿Sí? Então, uma vez mais, a possibilidade de ter um RI em um torno fresador aumenta consideravelmente a possibilidade de operações a serem hechas, que podem ser hechas em um torno sem a necessidade de poner a peça depois de uma próxima operação em um centro de mecanizado, por exemplo, para fazer uma interpolação mais específica. Então, o RI garantiza aí muito mais possibilidade de trabalhos. E todos os R's, tanto para RI quanto X e RZ, são acionamentos diretos, é decir, como é possível mirar nesta figura, que o servomotor é conectado diretamente ao fuso de bola que move os R's da máquina. Bueno, um outro tema muito importante para garantizar aí a qualidade da máquina, para enfatizar a qualidade da máquina, todas as máquinas da linha RL de ROMI já levam como estándar o sistema de compensação térmica. ¿Sí? Ou seja, isso é estándar, toda a máquina leva esse recurso, é algo que não é necessário de ser programado e em las máquinas de ROMI essa compensação não é hecha por algoritmos matemáticos. Que seria isso? A máquina não é por algoritmo, a máquina tem sensores físicos instalados estrategicamente em alguns pontos da máquina. Esses sensores captam a temperatura ambiente de trabalho e também captam quanto a máquina, qual foi a deformação térmica que a máquina teve por conta do câmbio de temperatura. É decir, que de manhã temprano, por exemplo, acá em Brasil, estamos aí entrando em inverno, temos um clima como 10 graus, então a máquina está fria. Quando empieza a trabalhar, a máquina tem uma condição. Depois de um tempo de trabalho, ou cerca de la hora do almoço, a temperatura sube para quase 30 graus. De forma mecânica e lógica, os componentes metálicos se dilatam. Com isso, a qualidade, a precisão da máquina começa a ser afetada. Esses sensores de compensação térmicas fazem a medição dessa deformação, dessa dilatação da máquina e transformam isto em programas, rotinas internas do controle CNC para fazer essa compensação de forma automática. É decir, que a máquina vai manter a mesma precisão de torneado, independente da temperatura, independente do câmbio da temperatura. Então, aqui é uma foto de uma pantalla que há em el controle, onde é possível acompanhar isso, esse ajuste automático que a máquina faz. Uma vez mais, isso não necessita intervenção do operador, do programador. A máquina capta essas informações de forma automática e faz os cambios necessários. Chamamos esse processo como de machine learning. A máquina aprende e identifica a real necessidade por conta da dilatação e hace os cambios, a compensação térmica. Só um puntito a dizer acá, é muito importante, já estamos ponendo em las máquinas o que miramos em todo, o que chamamos de machine learning. O que é? A máquina está mirando o que passa com seu processo. Não é um algoritmo onde temos cálculos que são pré-determinados, onde vão ser os cálculos e dizer, mira, quando a máquina tener
50 grados, hay que hacer la corrección de 1 milésima. Cuando tener 52 grados, hay que poner la corrección de 3 milésimas. No, estamos hablando, la máquina está mirando su trabajo. ¿Por qué? Porque es posible tener 50 grados, pero mecanizar con 5 milímetros de profundidad. O es posible tener 50 grados y mecanizar con 2 milímetros de profundidad. Con la compensación térmica, no. No estamos mirando el futuro, mirando lo que puede ser. No, estamos aprendiendo con la operación. Miramos los datos, hacemos la corrección en la máquina, en los ejes, y decimos, tiene la máquina con la mejor calidad, con la mejor precisión, haciendo de la mejor forma para usted. Es ya las máquinas y herramientas teniendo el concepto de machine learning. Essa é a diferença de quando você trabalha com algoritmos. Sim? Algoritmos, por vezes, é uma condição específica, como adelantou a Fábio. Em 50 graus, hace isso, em 40 graus, hace isso. A máquina de Romy não trabalha dessa forma. Tem sensores, porque, por vezes, em 50 graus, pero sacando mais material em X, ou 50 graus sacando mais material em Z, as condições são adversas. Então, a máquina, por esses sensores, por esse processo, de facto, visualiza a condição de deformação real e actual da máquina para fazer este câmbio e assim sanar os problemas de mecanizado de ordem térmica. Claro, aí desgaste de ferramenta e outros fatores também podem afetar, que há que ser ajustados, sim, pero os problemas de ordem de dilatação térmica são minimizados com esse recurso que a máquina leva de forma estándar. Aí as máquinas com tecnologia, com ferramenta motorizada, sim, para ser a parte de fresado e de torneado, dependendo do modelo da máquina, a máquina tem torreta BDI ou BMT. Então, acá uma foto para identificar e para diferenciar os modelos. Si chamamos este disco, onde vamos assemblar as ferramentas de estándar BDI e estándar BMT. As torretas são de Duplomatic, ¿sí? E para a ferramenta motorizada, as 12 posições se podem manter como ferramenta motorizada, seja axial ou seja radial. Okay. Muito bem. Igualmente, se a máquina leva a ferramenta motorizada, se há a necessidade de fazer um fresado ou uma perfuração, há que ter um freno de boa qualidade em el osídio. Então, esse sistema de osídio built-in, que a Romy é implementado em este tipo de máquina, tem um sistema de freno por plato, que assim vamos a dizer, que é como dois discos ensamblados na parte interior do osídio, que quando acionado, hace um contato 100% a 360 graus. Ou seja, como dois platos que se juntam para ser um frenado, para segurar o osídio com contacto 360 graus, ok? É muito comum ter em mercado aí máquinas de la competência, onde os frenos são como frenos de coche, um disco com solamente um ponto de contacto. Então, não são tão eficientes, tão pouco precisos, porque há distorção. Sempre que aciona o freno, se pode ter uma certa distorção, uma pequena movimentação do osídio. Então, por esse sistema, hace um contacto 100% de um disco 360 graus, disco com disco. E, uma vez mais reforçando, as máquinas com ferramenta motorizada têm osídio direto, é o osídio contador de posição para grados, sim, para o RC, que assim chamamos, é ensamblado diretamente em el osídio da máquina. Muito bem, essa generação de máquinas assim está equipada com controle FANUC, onde temos duas opções, duas versões de controle, FANUC 0i TF ou FANUC 32i TF. Na realidade, o FANUC 32i solamente é ensamblado, solamente é utilizado em máquinas com versão S, é decir, que quando a máquina tem dois osídios,
Aí por cuenta de los canales, de las cantidades de canales que se necesita controlar, entonces la máquina es configurada con 32i. Las demás versiones, versión solamente para torneado, versión M con herramienta motorizada o versión I con herramienta motorizada y RI, tienen la versión Fanuc 0i TF. Entonces, un control con una pantalla de 15 pulgadas, que ahí ofrece un mejor conforto de visualización, mejora el conforto del operador en las operaciones adelante de la máquina, mejora la interacción hombre-máquina, que así llamamos IHMI, y un menor tiempo de programación setup, porque la máquina tiene un recurso que llamamos de IHMI, que son como aplicativos, es una forma interactiva de operación y programación, que muchas veces el operador va a hacer una analogía con un smartphone. La máquina trabaja con aplicativos para acessar programas ou aplicativos para acessar gerenciamento de ferramenta, aplicativos para trabalhar aí com pruebas gráficas. Então, de facto, é uma interação muito mais amigável para trabalhar que as plataformas convencionais. Aqui um pouco do descritivo técnico de los controles. Sea para 32i ou 0i. Tem aí a disponibilidade de conectividade por USB, rede Ethernet, tarjeta de memória PCM SIA, interface RS-232 para cables seriales, ¿sí? O desempenho de look ahead de 20 bloques, es decir, que a máquina está sempre mirando, haciendo a leitura de 20 bloques adelante, donde a máquina está trabalhando, del bloque que a máquina está executando al momento. 100 pares de correctores, 2 megas de memória interna para guardar programas. Tiene estándar en la máquina la simulación de programa ISO, la simulación de programa 2D y 3D, inclusive con detección de colisiones. Es decir, que la máquina tiene la posibilidad de hacer una prueba gráfica 3D de la pieza para tener una seguridad, una visualización real de las operaciones que van a ser hechas en la máquina. Entonces, antes de poner la máquina para cortar, a través de la prueba gráfica es posible hacer esa verificación. Incluso si hay algo programado mal, alguna línea de información errada, si tiene una colisión en esta operación, es posible identificar, detectar eso en la prueba gráfica para hacer la corrección, para que no pase isso de forma física com a máquina, ¿sí? La máquina acepta la linguagem ISO conversacional e tiene como estándar que chamamos aí de programação conversacional IHMI, que seria Interfaz Hombre-Máquina Inteligente. É algo que veio a cambiar, a substituir o sistema manual guide que o control Fanuc traía em las versiones anteriores. Então, acá temos algumas apresentações de algumas pantallas básicas. La pantalla inicial, por ejemplo, como dice, trabaja como aplicativos donde yo puedo accesar programas, herramientas, accesar la programación de algún periférico específico de la máquina. Es posible, inclusive, instalar en la máquina algún recurso, alguna operación, algún robot, por ejemplo, y criar en esta pantalla un aplicativo para controlar el robot externo, que sequer es de ROM. Então, se agrega a programação de algum periférico diretamente ao controle da máquina. Então, na parte de programação, acá está a máquina acepta a entrada de programas ISO e, además de isso, tienes os ciclos interativos já listos para ser torneado, roscado, perfurado, inclusive ciclos para ser mecanizados e perfurações com ferramenta motorizada. Isso é uma forma mais amigável, mais direta, mais interativa de programação. Por vezes não necessita o operador se recordar qual código ISO para criar um ciclo de roscado. Haveria que entrar manualmente dados a dados. Acá, com a pantalla de ciclo de torneado, com a pantalla de ciclo de roscado listo, basta que o cliente llene na tabla com informações iniciais básicas e a máquina vai generar a programação por essas entradas. E depois do programa listo, é possível fazer aí a prova gráfica. Acá está uma vista 2D, pero igual há a possibilidade de hacer la simulación, la prueba gráfica en 3D, haciendo ahí, visualizando el perfil final, si está de acuerdo con lo necesario, y si en caso de tener un choque o una colisión, la máquina tiene un sistema que va a emitir ese alerta para el operador.
Igualmente, pantallas específicas para ajuste de los periféricos de la máquina, como la presión y posicionamiento del contrapunto, la presión del plato, por ejemplo. Isso tudo é feito de forma digital, com uma pantalla específica para acessar essas operações. Então, essas são algumas particularidades do controle FANUC. Acá vamos a ter um vídeo curto, igual, para um vídeo de um torneado, de uma peça com a máquina RL300S com doble oscílio. Então, é possível mirar a máquina sendo um torneado em oscílio principal, depois vas a cambiar para o suboscílio para ser o câmbio e operação de mecanizado. Aí se queda muito claro a grande vantagem de ter um subsídio. Em uma operação normal, estándar, haveria que parar a máquina para cambiar a peça, para começar a segunda cara, a segunda operação. Pero por vezes, a mesma mordaça não pode fijar, não pode sujetar os dois lados da peça. Então, por vezes, haveria que ter um processo específico de fazer todas as peças da fase 10, cambiar a mordaça para ser todas as peças da fase 20. Quando se tem uma máquina com doble oscílio, não se tem esse problema, hace o câmbio de forma automática e se optimiza grandemente o processo. Sim? E acá um vistazo geral da área ocupada e o peso individual de cada máquina. Então, aí para mirar que são máquinas mais que tudo pesadas, isso para absorver vibração, para igualmente ter a possibilidade de carga de peças pesadas e a área ocupada para cada um dos modelos. Bueno, acá solo para decir que estamos en todas las redes sociales, Facebook, LinkedIn, Twitter, YouTube, WhatsApp y también en Telegram. Estamos pensando en hacer un grupo en el Telegram donde podemos pasar videos, podemos pasar documentos que sean un poquito más grandes, que no es posible poner en el WhatsApp. Y así hacemos un grupo para poner en todos. Para que todos puedan bajar, puedan mirar y así sea. Yo creo que es importante. Después voy a poner para Andrés que pueda compartir con todos el link para ingresar en Telegram. Es solo hacer la instalación como es de WhatsApp en su teléfono y tener el grupo como es el WhatsApp, pero es posible tener más espacio y bajar más cosas, ¿sí? Me gustaría, antes de que todos puedan hacer preguntas, consultas, que vamos acá, nos quedar a la disposición, voy a poner a ustedes un momento, voy a poner para ustedes una pesquisa que me gustaría hacer con ustedes. Solo un momento. Si es posible, no sé cuántas personas tienen la posibilidad de ingresar, acceder a este web sitio, www.menti.com, y vas a solicitar un código, una clave, 584205. Es una pesquisa. Lo que para ustedes representa la marca Home. Y hay que elegir tres opciones de las 9 que tenemos en la pantalla. No sé cuál es la dificultad, si es posible o no, pero nos ayudaría muchísimo tener la opinión de ustedes en elegir. Entonces es acceder al sitio web, la página web menti.com, y poner el código que tiene en la pantalla. Y hacer empezó.
muy bueno. Bueno. Ya tenemos 2 personas, 3. Bueno, tenemos en la presentación como 55 personas al medio, porque teníamos un poquito más al inicio, se bajó un poquito, ahora estamos con 50 personas en la presentación. Muchas gracias a todos. Es importante para nosotros mirar cuál es lo más importante para ustedes en una máquina herramienta, en la máquina Romy así, o la marca Romy, lo que representa para ustedes y para que podamos mejorar siempre. Bueno, a todos, mientras hacen ahí la pesquisa, me gustaría agradecer, aquí volví a hablar Fernando, agradecer por la presencia y bueno, estamos abiertos para dudas. Se necesita hacer una, se tiene alguna duda, algo que le gustaría aclarar de la presentación, alguna duda técnica, estamos abiertos por chat o por contacto aí, se quieres abrir sus micrófonos para decir, estamos a la disposición. Perfecto, como decir Fernando, acaba de decir Fernando, puedes abrir sus micrófonos y hacer consultas que sean para ir lo que sabemos y podemos, vamos a responder a ustedes, ¿sí? Consultas. Andrés, no sé si tiene algo más para decir a nosotros. No sé si Andrés está, si no. Sí, está. Andrés. ¿Alguien les gustaría hacer alguna consulta para nosotros de lo que hablamos, de las máquinas y todo? Bueno, solo para... Buenos días, Fabio. Le saluda Edgar Ardón de aquí de Guatemala. Buenos días, Adrián. Mucho gusto. Muchas gracias por hacer parte. Una consulta con respecto a los tornos GL, los two-lays que ellos traen, Sí. dentro del como un accesorio dentro de la máquina, ¿cuáles son los códigos que está manejando internamente en máquina? Para accionar el TUI. Sí, así es. ¿Aló? Bueno, si me escucha, señor. Sí, adelante, Fabio, escucho. Ok, bueno, aquí es Fernando Carvalho. Bueno, para el TwoSetter, que llamamos el seteador automático de herramientas, hay dos posibilidades. Hay una pantalla específica para trabajar con ese TwoSetter. Então, aí por las pantallas de aplicativo que pasamos en la presentación, hay una de esas pantallas específicas donde se puede hacer todas las operaciones de TwoSetter de forma interativa por esa pantalla. O em caso de insertar en la programación, entramos aí com os códigos e uma rotina R65, que é um código de entrada de subrotina, aí alguns pontos, algumas claves de programação. Pero a ideia em essa máquina, de facto, seria utilizar a forma interativa com a pantalla que auxilia com essas operações. Ok? Pero há as duas possibilidades. Muchas gracias, Carlos.
Un abrazo. Muchas gracias a usted. ¿Alguna consulta más? Por favor, nos quedamos a disposición de ustedes. ¿Nada más? Bueno, solo aprovechar para una pregunta acá de nuestro amigo Alex, hizo pelo chat, se é possível colocar a ferramenta motorizada em um RL350. Se é possível, a linha RL350, o tamanho de máquina modelo RL350, igualmente pode ser configurada como máquina solamente para torno com ferramenta motorizada, que aí seria como RL350M, torre com ferramenta motorizada IRI, que seria RL350I, e torno com ferramenta motorizada, ERI e doble auxílio, que seria RL350S. Então, sim, é possível poner ferramenta motorizada em todos os tamanhos de máquina desse modelo RL. ¿Alguna consulta más? Bueno, si no hay consultas, voy a poner la cámara. Si no hay consulta, me gustaría una vez más, Si hay consulta, en nombre de Romy. Una consulta. Sí. Dime, por favor. ¿Alguien con consulta? sí, Andrés Guayasamín, buenos días, saludos desde Ecuador. En el tema de programación de procesos, ¿tienen algún límite de ingreso de datos, de códigos? ¿Cómo, Andrés? Perdón, ¿puedes hablar una vez más? Sí. Andrés Guayasamín pregunta, en el tema de programación de procesos, ¿tiene algún límite de ingreso de códigos? O sea, supongo que es el tamaño de programa. Sim, para a máquina que leva controle FANUC 0i TF, que seria a máquina hasta a versão M ou a versão I com RI, a memória interior da máquina é de 2 MB, ¿sí? Bueno, comparado com os USBs que temos hoje, se parece que 2 MB é pequeno, pero comparado com o tamanho do programa, é uma memória razoável para guardar programas. Agora, además de isso, é possível também trabalhar com execução, digamos aí, exteriores. É possível poner um USB em la máquina ou na tarjeta de memória e executar um programa diretamente de um periférico externo, não necessariamente utilizando a memória da máquina, ok? Ok, Fernando. Otra pregunta, Ernesto nos dice, ¿es necesario anclar la máquina al piso? Mira, la fábrica solicita para seguridad de la máquina, seguridad de las personas, anclar la máquina al piso. Pero muchas veces necesita hacer una base grande para poner la máquina. Si tiene un piso bueno, con un espesor razonable, es posible poner como, acá llamamos de... Anchor bolt, que sería anclar la máquina, fijar la máquina al piso solo con un tornillo, ¿sí? No necesita ser una fundación grandísima todo. Pero el ideal es mantener la máquina fija al piso para que usted pueda bajar la posibilidad de tener vibraciones al mecanizado y tener una calidad mayor en el mecanizado también. Ok, gracias. Fabio, para complementar, había una oferta que estamos nosotros dando de roaming sobre el tema de costos de máquina. ¿Qué nos puedes mencionar? El costo, podemos decir, por el costo de las máquinas roaming, Andrés, te puedo decir con seguridad.
no estamos peleando por precio, pero puedo decir que la máquina de Romy también tiene un precio buenísimo. ¿Por qué puedo decir a usted? Si mirarmos solo el precio que se empieza o que se compra la máquina o que vamos a vender la máquina, es posible que mire una máquina con un precio un poquito arriba de los precios de la competencia, cuando le digo de la competencia, con una calidad más baja, ¿sí? Cuando estamos hablando de un precio con la competencia de mismo nivel de calidad, puedo decir con seguridad que estamos muy bien. Pero vamos a mirar las máquinas que tienen una calidad un poquito más baja y el precio también se queda más bajo. El cliente va a sentir con 1, 2, 3 años que la cantidad de tiempo que la máquina se queda parada, por mantenimiento que sea, o por programación y operación que se genera un poquito más de tiempo, o por la cantidad de piezas que vas a hacer por hora, por ejemplo, vas a mirar que la máquina de Romy hace más piezas por hora, es posible trabajar más fuerte, se queda poco tiempo, se queda parada, así que tenga un mantenimiento en la máquina, tiene las piezas, los repuestos, tiene la atención del distribuidor local, donde la máquina se queda parada por poco tiempo, ¿sí? Y cuando ponemos en el papel la idea de una máquina un poquito más cara al inicio, pero cuando se mira los 5 años, vas a decir, mira, la máquina de Romy es más barata que la máquina de la competencia de baja calidad. ¿Por qué? Porque vas a mirar el precio de la pieza que hace y no vas a mirar o que vende y no vas a mirar el precio de la máquina solo. Entonces, cuando decimos a usted el costo-beneficio de las máquinas de Romy, tiene una ecuación muy bien arreglada. Tenemos una máquina de calidad, pero el precio también buenísimo. Además, puedo decir a usted, tenemos muchas máquinas en Estados Unidos, Europa y los grandes mercados, que puedo decir, la competencia es fuerte. También hay máquinas de calidad. Y cuando miran la calidad de las máquinas de Romy, hay un buen respaldo. Y tengo una cosa que siempre me gusta decir es, la primera máquina de Romy, usted va a... nosotros tenemos que vender a usted. Usted va a mirar la calidad, tenemos que vender la máquina, el precio, la calidad, lo que hace, los repuestos, el mantenimiento y todo. Pero la segunda máquina, tenemos por experiencia que la segunda máquina ustedes van a comprar de Romy, porque estamos seguros que la calidad, que todo lo que decimos en la primera, vas a mirar realmente en la producción, en su taller, trabajando todos los días y teniendo los éxitos que espera. Entonces, la segunda máquina, usted va a comprar de nosotros. Y la primera tenemos que venderle. Es una máxima que me gusta muchísimo decir. Y así yo creo que es. Ok, Fabio, muchas gracias por todo, por tu presentación, por todas las explicaciones. A futuro haremos más webinars sobre máquinas Romy para que vean los otros modelos que tenemos y máquinas que tenemos. De mi parte quiero agradecerte a ti, Fabio, a Fernando por su presentación. Quedamos atentos para lo de los grupos, grupo de WhatsApp, grupo de Telegram, para que podamos tener más información, más datos que tú tengas sobre máquinas, procesos y todo lo que nos pueda ayudar. Gracias. Eu que agradeço, Andrés. Aproveito para deixar um abraço acá a todos os participantes e nós estamos à disposição a qualquer tipo de suporte que necessite. Muchas gracias a ti, Andrés, por la invitación y principalmente para todos que están a una hora, un poquito más de una hora, mirando lo que tenemos para hablar. Y puedo decir a ustedes, es un gusto, no, es un placer muy grande poder compartir lo que sabemos, lo que miramos todos los días, lo que vivimos todos los días acá en la planta de Romy, poder compartir con ustedes, porque es una máquina
con toda tecnología desarrollada acá en Sudamérica. Y todos en Sudamérica hacen parte de eso. Muchas gracias a ti y a todos. Y nos vemos en el próximo webinar. Muchas gracias. Chao, saludos, abrazos. Hasta luego, saludos. Wow.